¿Cómo estás, Genaro? Buenas tardes, adelante. Querida Bianca, muy contento de saludarte y saludar a toda la audiencia de la octava. Pues sí, y de retomar este tema, Bianca, lamentablemente de retomar este tema del que platicábamos el martes, cuando hacía este balance de lo que fue el primer tercio de la campaña, ya la campaña por la presidencia de México entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y, no hay que olvidarlo, y Jorge Álvarez Maínez, las tres personas que están buscando la presidencia. Y este contexto, digamos, te mencionaba el martes, que era atípico en las democracias, esta violencia por la que enfrenta México y que pues, lamentablemente, Bianca, el mismo martes ya superamos la cifra de número de personas asesinadas que compiten o que aspiraban a competir en un proceso electoral. Ya se superó esa cifra con respecto al 2018. El Laboratorio Electoral, que es una organización junto a Integralia y junto también a Data Cívica, que son las tres organizaciones que hacen un monitoreo constante y realmente muy, muy bueno sobre la violencia política en México. Laboratorio Electoral ya registró este 2024 157 agresiones, 51 personas asesinadas, 27 de estas personas eran aspirantes, ya con el conteo lamentable de Gisela Gaitán, quien fue, como sabemos, asesinada en San Miguel Octopan, allá en Guanajuato. 27 personas asesinadas que eran aspirantes, así como 24 personas que también estaban relacionadas con procesos electorales. Es decir, esto ya está por encima del 2018, que ya de por sí había sido un año violento y un año bastante, digamos, atípico para una democracia, cuando se registraron 43 asesinatos en ese año, 24 de candidatos o precandidatos, y este año pues ya 27. Lamentablemente esa es la manera en la que esta semana, ese ha sido el tono de esta semana de las contiendas, y me parece, Bianca, que hay que hacer una reflexión en torno a tres puntos. El primero de ellos me parece que tiene que ver con la responsabilidad que tienen las autoridades electorales en este tema. El INE está facultado para organizar las elecciones en las que tú, en las que yo, en las que las personas que nos están escuchando vamos a participar, espero que de una manera muy copiosa este próximo 2 de junio, que vayamos y elijamos a alguna de las 19,000, casi 20,000 cargos que están en esta elección, tanto a cargos federales como a cargos locales. El INE está facultado para ello, para capacitar a funcionarios de casilla, a ciudadanas, a ciudadanos que participan en estos procesos, para garantizar que el voto se cuente y se cuente bien, para garantizar que haya boletas, para garantizar que haya funcionarios, para garantizar que se organicen bien las elecciones. El INE no está facultado para darle seguridad a las personas candidatas. Hay un acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos locales de que el gobierno federal se encarga de la protección de las personas candidatas a el Senado de la República, a la Cámara de Diputadas y Diputados, a los cargos federales, a la presidencia de México, por ejemplo, pero que son los gobiernos estatales los que se van a encargar de los otros miles de personas que están compitiendo por algún cargo a nivel local. En el caso de Guanajuato, me parece, y hacia allá va el tema de por qué está mal este proceso. En el caso de Guanajuato, hubo toda una serie de tropiezos, toda una serie de letargamiento burocrático que hizo que lamentablemente Gisela Gaitán perdiera la vida. Por un lado, este acuerdo hacía que la autoridad local, el OPLE electoral allá, tuviese que recibir primero la denuncia, la solicitud de protección por parte de la candidata, en este caso del equipo de Gisela Gaitán, y que de ahí lo distribuyera esa petición a las autoridades locales, a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato. Solo con una denuncia, Bianca, solamente con una denuncia, y con una denuncia formal es como se daba trámite a esto. Creo que ese proceso de darle seguridad a las personas candidatas está muy mal diseñado, y que solamente pues pone en vulnerabilidad a todas las personas que están compitiendo por un cargo. Morena había ya solicitado protección para sus candidatos en Guanajuato, incluida Gisela Gaitán, y ya conocimos también a lo largo de estos días que por una mala decisión burocrática, pues la solicitud se quedó casi, casi archivada y no se llegó a resolver este tema. Entonces, hay un proceso malo dentro de nuestra democracia para darle seguridad a las personas candidatas en un proceso electoral, que de entrada, si nos vamos un paso atrás, ni siquiera tendría que existir esto. Cualquier persona debería poder gozar del derecho de votar y ser votada en una elección, de presentarse como candidata sin que sea amedrentada ni por el crimen organizado, ni por otra
por la clase política ni por ninguna otra figura que intente impedir que esta persona compita. Me parece que esto es atípico en las democracias y que tiene que ver con el tema de impunidad que vivimos en México. La mayor parte de estos asesinatos que hemos visto ya este año, de estos 51 asesinatos, lamentablemente se van a quedar en eso, en impunidad. No va a haber ni personas juzgadas, ni carpetas de investigación terminadas, ni tampoco personas que hayan sido, que estén, digamos, siendo juzgadas o en prisión por haber cometido estos delitos. Lamentablemente, creo que la mayoría de estos casos, como ocurre con los asesinatos y con la violencia en México, se va a quedar sin justicia. Y ese es el grave problema. Me parece que las candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez, que ya empezaron sus campañas hablando de seguridad, que presentaron sus propuestas, Claudia lo hizo en Fresnillo, Xochitl lo hizo en Fresnillo, Claudia lo hizo aquí en la Ciudad de México. Me parece que las dos ya presentaron sus propuestas, pero que todavía la gente no lo está viendo, la gente no lo está percibiendo, que número uno, ya hay propuestas en la materia, que número dos, hay pendientes, entre ellos la reforma al Poder Judicial, que me parece que el equipo de Sheinbaum ha puesto en el acento de la discusión con el ministro Arturo Saldívar, que es el que está proponiendo esta reforma, discutiendo la necesidad de por qué tiene que haber esta reforma, de por qué se quedó congelada las reformas previas que habían buscado justicia. Había hasta un semáforo, un monitoreo de cómo iba avanzando la reforma judicial que impulsaron los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón y que prácticamente no llegó a concretarse en las 32 entidades federativas. Me parece que el tema de la impunidad y la justicia tiene que estar hasta adelante en las prioridades de las candidatas, así como también, por supuesto, darle un giro a la estrategia de seguridad que ya hemos visto no está funcionando. La inseguridad afecta y ya afectó lo mismo a Morena, que al PAN, que al PRD, que a MC, que al Partido Verde, que al Partido del Trabajo. Ha sido ya transversal, Bianca. Han sido 10 asesinatos de candidatas y candidatos de Morena, 5 del PAN, 3 del PRI, 3 del Movimiento Ciudadano, 2 del PRD, 3 del Partido Verde, una del PT. Es decir, todos los partidos han sufrido ya la violencia política en este proceso electoral en 9 estados. Eso sí, estos estados mayoritariamente gobernados por Morena. En la Ciudad de México hubo un asesinato de una mujer trans que aspiraba a ser senadora, en el Estado de México, en Colima, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, estados gobernados por Morena, perdón, por el Partido Encuentro Social, que es Morelos, el PAN en Guanajuato, el Movimiento Ciudadano que gobierna en Jalisco. Es decir, en 9 estados gobernados por 4 partidos ya hemos visto esta violencia. Es decir, ya se superó cualquier idea de que tiene que ver solamente con quién gobierna. Me parece que la seguridad no se debe politizar. Me parece que el presidente López Obrador, cuando habla de Guanajuato y dice las condiciones particulares que tiene ese estado, por el hecho que en efecto tiene un procurador, un fiscal que compite con Vladimir Putin por ver cuánto tiempo se queda en el poder. Vladimir Putin va para 30 años en la presidencia de Rusia y este fiscal lleva ya más de 20 años como fiscal. Tendría que ser ya, en efecto, removido y cambiado de su cargo. Eso sí hay que señalarlo, las deficiencias que hay, de si el gobernador no asistió a las reuniones de seguridad, de si hay una mala administración de justicia en ese estado. Por supuesto que hay que mencionarlo, pero hay que decir que no es único, que esa violencia también está golpeando a Guerrero, que está gobernado por Morena, que hay impunidad, como vimos también con el tema de los asesinatos de distintos candidatos que han ocurrido también en Michoacán, en el municipio de Marabatío, gobernado también por Morena, y que ya es un tema que nos rebasa como sociedad. Me parece que es urgente. Hace algunas semanas platicábamos también aquí en la octava, Bianca, sobre esta propuesta de sociedad civil, de las universidades, de las iglesias, para poner una agenda nueva para la construcción de la paz en México. Y creo que una de las prioridades en cuanto llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, o Xóchitl Gálvez, o Jorge Álvarez Maínez, en el caso hipotético que pudiese llegar él, pues básicamente creo que la prioridad en octubre debería ser hacer una mesa nacional, un acuerdo político nacional con todas las fuerzas representadas en el Congreso, con todos los partidos políticos, con los dirigentes, con sociedad civil, con las iglesias, con movimientos sociales, para
cambiar el chip y cambiar la manera en la que se está atajando este tema de la seguridad, Bianca, me parece que es prioritario y lo vamos a ver seguramente muy reflejado en este debate del próximo domingo, que espero que la gente lo pueda seguir, ojalá que vean el debate, que lo escuchen a través de la octava o que lo sigan en distintos medios, en los medios del INE o en donde quieran, pero que sigan, que se informen, porque también la apatía es un reto que hay que vencer en este proceso electoral. Coincido totalmente contigo, querido Genaro, y abonando justamente a esta información del laboratorio electoral, las entidades con mayor cantidad de casos de violencia asociada a las elecciones son Guerrero, Veracruz y Michoacán. Y hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que hasta el momento solamente ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo, un tema que está dando mucho de qué hablar y que por supuesto aquí en el Caleidoscopio seguiremos abordando. Muchísimas gracias como siempre, Genaro Lozano. Al contrario, gracias a ti y preguntarse ahí justo por qué solamente 74 de 99 han sido aprobadas, son 25 solicitudes, ¿por qué esas no? ¿Qué es lo que necesitan para darle seguridad a estas personas candidatas y que no vuelva a ocurrir una tragedia así, querida Bianca? Así es. ¿Por qué están en espera? Muchísimas gracias como siempre, Genaro. Al contrario, gracias a ti, un abrazo.